Hoy la legislatura porteña aprobó la ley de emergencia económica para la ciudad. El proyecto permitirá la reasignación de partidas y revisión de contratos, entre otras medidas para paliar la crisis por el coronavirus y la cuarentena. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno analiza la próxima fase de la cuarentena. El presidente Alberto Fernández anunciará en las próximas horas la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 24 de mayo, pero con mayor flexibilización. Volverán a funcionar 1.060 industrias y se retomará la actividad en algunos sectores del comercio. También habría flexibilización en la ciudad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evaluó junto al presidente Alberto Fernández la reactivación de actividades como la construcción. Se reabrirán algunos comercios y otros continuarán en modo delivery. También se analiza habilitar algunas industrias, las salidas recreativas y las mudanzas. Más empresas podrán recibir ayuda para pagar sueldos. El gobierno extendió el programa de asistencia a comercios e industrias con más de 800 empleados. Además, incluyó a otras empresas de otras actividades, incluso las alimenticias, que no entraron en la cuarentena. El Estado se haría cargo del 50% del sueldo de más de 2 millones de empleados privados. Rusia, 11.000 contagios en un solo día. El país donde más rápido se extiende el virus registró un nuevo pico de casos positivos de coronavirus y la cifra de afectados superó las 177.000 personas. El número de fallecidos ascendió a 1.600, mientras el gobierno evalúa un levantamiento gradual de las restricciones en algunas zonas. Y el fútbol volvería antes de fin de año, pero sin público, lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, tras la paralización del fútbol por la pandemia del coronavirus. El expresidente de San Lorenzo agregó que en los próximos días tendrá una reunión con su par de salud, Ginés González García, para avanzar en un protocolo. El presidente Alberto Fernández anunciará en las próximas horas la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, pero con mayor flexibilización. Volverán a funcionar 1.060 industrias y se retomará la actividad en algunos sectores del comercio en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. El presidente estuvo al frente de dos reuniones, una a la mañana con Horacio Rodríguez Larreta y la otra por la tarde con Axel Kicillof, donde definieron los nuevos términos de la extensión de la cuarentena. Uno de ellos sería la flexibilización de la actividad industrial, lo que incluye que el 60% de las fábricas vuelvan a funcionar en la provincia de Buenos Aires. Ese paquete de reapertura incluye en una primera etapa automotrices, indumentaria, calzado y cuero, caucho, plástico y químicos, papeleras, entre otros, las tabacaleras. Vamos a disponer también mañana. Y el infectólogo Eduardo López se refirió a la reunión que mantuvo ayer con el presidente Alberto Fernández y manifestó que la idea es empezar a flexibilizar la cuarentena de manera paulatina en lo social, comercial y en lo productivo. López sostuvo que las empresas deberán presentar un protocolo que incluya la movilidad del operario y otro de prevención. Con respecto a los bares y restaurantes, no está previsto que estén incluidos en la nueva fase de la cuarentena debido a que acumulan gente en espacios cerrados. La idea nuestra es que la cuarentena tiene como tres ejes: lo de salud pública, lo social y lo comercial productivo. Entonces, consideramos que lo que es necesario empezar a mitigar y a flexibilizar en forma paulatina lo social y lo comercial productivo, ¿no? Y en ese aspecto se va a trabajar por jurisdicción. Va a haber jurisdicciones que van a poder flexibilizar más las actividades productivas y la actividad del comercio minorista, y otras, bueno, van a probablemente flexibilizar menos.
El Gobierno Nacional confirmó nuevas actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Salta. En Buenos Aires, las habilitaciones rigen solamente para el partido de General Pueyrredón y de esta forma podrán regresar a la actividad pinturerías, martilleros y corredores públicos, agrimensores, estudios de arquitectura, obras de construcción privadas y también se habilitó los locales gastronómicos para implementar la modalidad takeaway. En Mendoza, las nuevas medidas rigen exclusivamente para el Gran Mendoza y son para profesionales como abogados, contadores públicos y corredores inmobiliarios. Además, se agregaron las peluquerías. En la provincia de Salta se exceptuó de la cuarentena a los comercios que puedan comercializar mercadería ya elaborada. También se incluyó a las actividades gastronómicas con la modalidad de entrega a domicilio o comida para llevar. Mientras que en Santa Fe, en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario se habilitaron las actividades inmobiliarias y el servicio de mudanzas. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, afirmó que la curva de contagios de coronavirus está aplanada, ya que se registraron 1.784 casos después de 21 días que tuvieron 1.000 casos. Según el funcionario, esto indica que no se duplicó en ese lapso de tiempo. Las provincias de Córdoba y Rosario también lograron aplanar la curva de contagios. Tenemos una curva muy aplanada, en estos momentos muy aplanada. Fíjese que estamos con 1.784 casos a 21 días ya de que tuvimos 1.000. Todavía no se ha duplicado y estamos por el día 21. Es una tasa de duplicación bajísima. Así que nosotros en ese sentido la situación está controlada. Y a nivel nacional se notificaron 163 nuevos casos de coronavirus y el total es de 5.371. La edad promedio de contagio es de 42 años, unas 1.601 personas tienen el alta y los casos por contacto estrecho son los de mayor registro, que son el 44,2% del total. Y en el día 48 de la cuarentena en Argentina se confirmaron 9 muertes por coronavirus. 6 hombres residentes de la provincia de Buenos Aires, uno de 63 años de la provincia de Santa Fe y otro de 60, residente de la ciudad de Buenos Aires. Hay 3 mujeres, 2 de 86 y 88 años de la provincia de Buenos Aires y una de 94 años residente de la ciudad. Hasta este momento, la cantidad de personas fallecidas asciende a 282. Y el gobierno de la ciudad también define los alcances de la nueva fase del aislamiento obligatorio por coronavirus a pocas horas del anuncio sobre una paulatina flexibilización en todo el país. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Ambos mandatarios avanzaron sobre los alcances de la nueva fase de la cuarentena, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una de las áreas del país con más contagios y fallecidos por COVID-19. Se definieron actividades y rubros comerciales que se flexibilizarán desde el próximo lunes. Además, la ciudad evalúa autorizar salidas recreativas con restricciones de horarios y cantidad de personas. Rodríguez Larreta ya se había reunido con miembros del Gabinete Nacional para definir el protocolo sanitario a fin de reactivar el sector comercial y de la construcción. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anticipó las variables que se tienen en cuenta para definir la flexibilización en la ciudad. El funcionario remarcó que es indispensable continuar con la estrategia coordinada con nación y provincia y que el resultado dependerá esencialmente del nivel de cooperación social en el cumplimiento de las normas. Pensar aquellas actividades que puedan movilizar en algún aspecto de la economía, pero que no signifique que la gente tenga que circular demasiado, sino más bien pensar cuestiones de proximidad, que no usen el transporte público, en fin, que sea de una circulación más local que sistémica del área metropolitana, que sea progresivo y que tenga la capacidad de adelantar o relajar las medidas y al mismo tiempo posteriormente restringirlas si es que la cosa no funciona bien.
Mientras se avanza en una flexibilización progresiva, el gobierno de la ciudad anticipó que intensificará los testeos masivos para la detección temprana de contagios de COVID-19. Se realizarán en los denominados subgrupos de riesgo, como equipos de salud y geriátricos, pero también en barrios vulnerables de la ciudad, donde ya se registra un total de 365 personas con casos positivos. Y de acuerdo a los últimos datos relevados por la ciudad, de los 102 contagios registrados en las últimas horas, 64 se localizan en los barrios vulnerables. El Ministerio de Salud de la Nación también dispuso el acento en el aumento de casos en los barrios vulnerables de la ciudad y por eso destacó la importancia de los testeos. Las áreas de salud, tanto de ciudad como de nación, estudian la situación epidemiológica de esos barrios populares para minimizar la transmisión. El crecimiento es a expensa de los barrios populares y eso pone en relevancia la importancia de este operativo, detectar el dispositivo estratégico para testeo para coronavirus en territorio de Argentina. Esto quiere decir que realmente estamos logrando el objetivo de detectar precozmente los casos, poder prestarles cuidado y poder aislarlos para minimizar la transmisión, fundamentalmente en el contexto y las condiciones de dificultad de poder hacer el aislamiento social y el distanciamiento físico. Y en el barrio 31 se retomaron las obras para la provisión de agua tras los reclamos de los vecinos por falta de suministro desde hace más de 15 días. Las autoridades anticiparon que en 2 semanas se normalizaría el suministro, mientras una medida precautelar de la justicia porteña le ordenó al gobierno de la ciudad presentar un plan de contingencia en un plazo de 5 días. El proyecto debe incluir un protocolo de actuación para garantizar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal en los barrios populares de la ciudad. Desalojaron un geriátrico de Recoleta con 25 casos asintomáticos de coronavirus. El SAME tomó el control sanitario de la residencia ubicada en Paraguay al 2400 para trasladar a los ancianos contagiados. Uno de los residentes había informado a las autoridades que tenía tos y activó el protocolo. Fueron aisladas otras 15 personas que estaban en el lugar, pero dieron negativo en el hisopado. El contagio se habría iniciado el 30 de abril con una de las asistentes de la resistencia. Y dio positivo el día martes. Entonces, a partir que da positivo, decidimos hacer el hisopado a todos los residentes y a todo el equipo asistencial. Y hoy tuvimos los resultados, que tenemos 25 residentes con que positivo dio el hisopado y tenemos 5 personas del equipo asistencial que también dieron positivo. Esa es la situación. Están todos asintomáticos y bueno, y eso es muy bueno, están todos asintomáticos, hay que trasladarlos. Por una cuestión de protocolo y en principio quedaría la institución funcionando con 15 residentes. Sobre 58 votos emitidos, 36 votos afirmativos, 1 abstención, 21 votos negativos, queda sancionada la ley. Y fue una sesión ordinaria con algunos diputados participando de manera virtual. Y la legislatura porteña así sancionó la emergencia económica y financiera que regirá hasta el 31 de diciembre. El gobierno de la ciudad podrá realizar cambios presupuestarios de hasta 5% anualizado por cada partida. Podrá también incrementar los gastos para reforzar la prevención de la pandemia, limitar la contratación de empleados en áreas no esenciales y suspender las obras públicas. La normativa contó con el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos, UCR, Evolución, GEN, el Partido Socialista y tuvo el rechazo del Frente de Todos y de los partidos de izquierda. Ya hay más de 25.000 casos de dengue confirmados en todo el país y el número de casos sospechosos registrados en las últimas 3 semanas es 10 veces superior al promedio del mismo periodo del año pasado. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy son las jurisdicciones más afectadas
Por otra parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que se notificaron 128 casos de sarampión desde el inicio del brote en septiembre del año pasado. La provincia acapara la mayor cantidad de casos del país. Científicos argentinos de la Fundación Instituto del Eluard y del CONICET desarrollaron un test para medir anticuerpos del coronavirus. La prueba ya tiene el aval para funcionar y en los próximos días se comenzará a distribuir. Y además se realizó otra protesta en cuarentena en el centro de la ciudad, esta vez de los taxistas. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemus Papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Muy pronto vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Un grupo de taxistas realizó una protesta frente al obelisco, reclamaron ayuda económica para enfrentar la caída de ingresos por la cuarentena obligatoria. En el medio de la pandemia del coronavirus, los taxistas de la ciudad se movilizaron por primera vez desde que se decretó el aislamiento obligatorio. Nosotros queremos alimentos para nuestras familias, sabemos que hay muchos sectores, al igual que el nuestro, que no están llegando los subsidios por parte del gobierno. Si bien hay un trabajo en conjunto por parte de asociaciones y sindicatos, sabemos que no alcanza, que muchos compañeros van a quedar afuera en toda la República Argentina, puesto que no es solo Capital Federal. Con barbijo y tratando de mantener la distancia social, cortaron el tránsito del centro porteño, que en estos días es reducido por la cuarentena. En el Día del Taxista, cientos de conductores estacionaron sus autos sobre la calle Corriente frente al obelisco para reclamar ayuda económica. Además, muchos aseguran que pese a estar preparados para brindar el servicio, en la calle no hay movimiento de pasajeros y en consecuencia no están recibiendo ingresos. Lo único que pudimos hacer lo hicimos, que fue poner una mampara protectora para estar cubiertos nosotros y salir a trabajar, aunque sea a hacer 300 pesos o 400 pesos o menos que lo que se está llevando un taxista a la casa. Custodiados por efectivos de la policía y a la espera de respuestas, los taxistas realizaron una protesta pacífica. En tiempo récord, tras 45 días de trabajo, científicos de la Fundación Instituto del Eluard y del CONICET desarrollaron un test para medir anticuerpos contra el coronavirus. La prueba fue aprobada por la MAT y en los próximos días comenzará a distribuirse en todo el país. Estamos pensando en una capacidad en 2 meses de tener 500.000 hechos en el país y con un test que es más robusto, más confiable que el que se trajo del exterior. Así que nos permitirá saber cómo está circulando el virus y reemplazando aquellos que se traían desde el exterior. El test serológico se realiza
con una muestra de sangre y arroja resultados en un par de horas. Permite determinar si una persona estuvo en contacto con el coronavirus y medir además sus niveles. La prueba fue validada por 5.000 determinaciones en pacientes de 7 hospitales y centros de salud de la ciudad, incluidos el Hospital de Clínicas y el Hospital Muniz. Una de las líderes del proyecto es Andrea Gamarnik, quien destacó el bajo costo de producción. En este momento hay una carrera de las grandes empresas en Estados Unidos y Europa tratando de producir estos kits. Como la demanda también es muy grande, los precios son siderales y el costo que puede tener esto, si lo hacemos en nuestros laboratorios, es aproximadamente 10 veces menos, con lo cual hay un gran ahorro para el país. Además, investigadores argentinos, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, participarán en las pruebas de una vacuna contra el coronavirus y lo harán junto a la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Se prevén 3 etapas. Una de producción en el laboratorio, una fase preclínica en animales y una fase humana. Expertos de la Facultad de Ciencias Veterinarias harán pruebas en animales. La vacuna serviría para proteger contra el COVID-19, el síndrome respiratorio agudo severo SARS y el síndrome respiratorio de Medio Oriente conocido como MERS. El gobierno amplió el plan que contempla el pago de la mitad de salarios de empresas privadas afectadas por la cuarentena y ahora la ayuda llegará a firmas más grandes. El programa de emergencia de asistencia al trabajo y la producción, o ATP, llegará desde ahora también a empresas con más de 800 empleados. Además, se incorporaron nuevas actividades que podrán acogerse al plan, como las fábricas de productos alimenticios o de elementos del rubro medicinal, así como las economías regionales. Estas empresas fueron consideradas esenciales y no tuvieron la obligación de cerrar durante el aislamiento, pero en muchos casos igual tuvieron pérdidas económicas importantes. El Ejecutivo espera que con esta expansión pueda pasar de 1.700.000 trabajadores cubiertos por la asistencia a más de 2 millones. El gobierno le pagó al Fondo Monetario 350 millones de dólares en concepto de intereses por la deuda de 47.000 millones que el país tiene con el organismo. En este contexto, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, aclaró que el organismo no tiene la potestad de opinar sobre la oferta del gobierno a bonistas privados, pero deseó que la propuesta tenga una alta participación. Confiamos en que un acuerdo con una alta participación de los acreedores pueda alcanzarse, pueda restablecerse la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. Estamos dispuestos a ayudar a Argentina y, en particular, en estas circunstancias difíciles. Rusia registró un nuevo récord de contagios con 11.311 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias informaron que los casos se detectaron en 84 de las 85 entidades que conforman la Federación Rusa y que más de 5.000 pacientes no presentaron síntomas. La cifra de infectados en el país superó las 177.000 personas con 1.600 fallecidos. El gobierno evalúa un levantamiento gradual de las restricciones, pero solo en algunas regiones y manteniendo el protocolo de prevención. Подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. No hay una sola libertad vulnerada. Solo limitadas las de Tras la extensión del estado de emergencia en España, pedido por el presidente Pedro Sánchez hasta el 24 de mayo, el país superó la barrera de los 26.000 muertos por COVID-19. La emergencia, que garantiza ayuda social para los sectores más afectados, fue aprobada por un escaso margen y con críticas de la oposición, que exigió alternativas para enfrentar la crisis económica del país. En las últimas horas se registraron más de 700 nuevos contagios.
Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. El gobierno francés anunció un plan para levantar las restricciones impuestas desde el 17 de marzo por el brote de coronavirus. El plan incluye la reapertura de cafeterías, comercios, escuelas en algunas regiones. Y los ciudadanos no deberán presentar permisos para salir, aunque se pide tomar precauciones extremas. El país suma más de 170.000 contagios y 26.000 muertes por coronavirus. Taxistas chilenos protestaron en el centro de Santiago para reclamar asistencia económica en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Chile registró un nuevo pico de contagios con más de 1.500 casos en 24 horas. Las autoridades sanitarias explicaron que el aumento se debe a las más de 12.000 pruebas realizadas en las últimas jornadas. El total de casos superó los 24.000 con 11.600 recuperados y 285 fallecidos. Más de 50.000 estudiantes volvieron a las aulas en Wuhan, la ciudad china donde se detectaron los primeros casos de coronavirus a comienzos de diciembre del año pasado. Establecimientos educativos de todo el país retomaron sus actividades mientras el gobierno redujo de alto a bajo el riesgo de contraer COVID-19 en el territorio chino. Hace 3 semanas que el país no registra muertes por coronavirus y desde el inicio del mes de mayo los casos diarios se mantienen por debajo de 4. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, ratificó que la intención de que vuelva al fútbol es antes de fin de año y sin público, tras la paralización por la pandemia del coronavirus. El expresidente de San Lorenzo agregó que en los próximos días tendrá una reunión con su par de salud, Ginés González García, precisamente para avanzar en un protocolo, ya que otros deportes también pidieron autorización para volver a la actividad. Momento de conocer la información del tiempo. No se detectan tormentas cerca de la ciudad, por lo menos en lo que indica el radar, y en estos momentos el cielo está despejado con 14 grados de térmica. Aparecen algunas nubes durante la noche y la madrugada y baja la temperatura. Mañana por la mañana una mínima de 10 grados con nubosidad variable y el cielo va a continuar con algunas nubes por la tarde y la temperatura será de 19 grados. La noche ya despejada tendrá una térmica promedio de 15 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30 y a las 22 nos reencontramos con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.